El pasaje de esta semana es el punto culminante de la carta y resume la principal preocupación de su autor específicamente al repetir la idea del comienzo. Y es que Dios nos ha hablado en la persona de su Hijo. Mi querido hermano y hermana, en estos momentos sea muy bienvenido una vez más a su programa Escudriñando las Escrituras, en donde nos dedicamos a estudiar pues lo que concierne a la cartilla de escuela sabática, esperando también que usted pudo haberlo leído, pudo haber escudriñado lo que es la palabra de Dios específicamente. Le damos la bienvenida nuevamente al pastor Ananías. Pastor Ananías, gracias por estar con nosotros en estos momentos. Que Dios pueda bendecirlo y es un privilegio tenerlo aquí compartiendo lo que es la cartilla de escuela sabática. Muchas gracias por la invitación. Realmente agradezco a Dios porque nos da esta preciosa oportunidad de estudiar una lección realmente muy interesante que será un tema de mucha bendición. Así que nuestro Dios los bendiga también a nuestros apreciados hermanos y amigos y el Todopoderoso siempre pueda fortalecer sus vidas. Gracias por la invitación. Muy bien, muchísimas gracias. Quisiera que empecemos, pastor, con Amén. una oración. Así que deseo dejarle el tiempo para que pueda dirigir nuestros pensamientos hacia el trono de la gracia por medio de la oración. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre amado, por todas tus bondades, tus misericordias. Suplicamos, Señor, que tú seas con nosotros al meditar a la luz de tu palabra a través de la lección de escuela sabática correspondiente a esta semana. Que sea, Señor, de mucha bendición para nuestro crecimiento espiritual, para vida eterna. Y conforme tu voluntad y conforme tus planes, tú puedas obrar a través de nosotros, bendiciendo siempre a nuestros amigos y hermanos conectados a través de las diversas plataformas. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Muy bien, entramos a lo que concierne a la lección, pastor. Un título bastante importante, considero yo, que nos dice recibir un reino inconmovible. Y yo quisiera mencionar, hablando del título general, usted, pastor, ¿qué entiende por la palabra inconmovible? ¿Qué podemos percibir de ese título? Me lleva la atención porque esto muestra algo que es eterno. Exactamente. Algo que es para siempre. Algo que pueden venir desastres, pueden venir problemas, pueden venir explosiones, pero eso se mantiene inconmovible. No se mueve, ¿verdad? No se mueve. Se mantiene firme. De hecho, es lo antónimo de lo que se mueve, ¿verdad? Lo inconmovible. Claro, y bastante importante. Entonces, recibir un reino inconmovible. Nuestro título de memoria lo encontramos en el libro de Hebreos, en su capítulo 12, versículo 18 especialmente. Bueno, 28. Yo quisiera, 28. En el libro de Hebreos, en su capítulo 12 y versículo 28, nos dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Amén. Yo creo, pastor, que este versículo, como todos los versículos anteriores y especialmente el libro de Hebreos, trae bastante teología, especialmente se enfoca mucho en hablar de Cristo Jesús, en la obra de redención, lo que Él hizo, que Jesús mismo es Dios y tanta cosa maravillosa que nos habla. Entonces, este versículo yo quisiera que podamos esbozar con nuestros hermanos lo que nos habla este versículo. Considero que el texto bíblico tiene un contexto. Claro. El contexto del cual está hablando es, si habla de un reino inconmovible, es porque existen reinos fácil que se han movido o han desaparecido. Exacto. Y al final hace una aplicación la manera como nosotros debemos de servir a nuestro Dios. Y creo que va a ser el punto focal al final para poder analizar cómo Dios desea ser adorado, cómo Él quiere ser creído. Pero hay un reino inconmovible sin lugar a dudas, un reino que se ha mantenido firme, que se va a mantener intacto, en el contexto de reinos que van a pasar y en el marco de lo que nos va a presentar nuestra lección. Bastante interesante. Bueno, aquí encontramos en este versículo algo como que dos cosas importantes. Primero, Pablo resalta que hay un reino inconmovible. Eso lo resalta en este versículo. La segunda parte es dar gratitud
por ese reino que no se mueve, que es inconmovible, Amén. sirviendo a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y eso lo vamos a ir viendo durante la semana. Bueno, yo quisiera pues empezar haciéndole la primera pregunta, tan importante. ¿Por qué Pablo utiliza los símbolos expresados por Daniel 7, del 9 al 14, para recordar a los lectores que Jesús ha recibido un reino? Recordemos que en el libro de Daniel, en su capítulo 7, nos habla eso, una visión que Daniel estaba observando. Bueno, ahora sí entramos en el contexto. Claro. Daniel es un libro profético. Hebreos es un libro que tiene muchas figuras relacionadas al sistema de sacrificios y a la obra que Dios realiza. Daniel está en el marco del capítulo 2 y el capítulo 7 como el contexto para poder entender este asunto. Daniel 2 habla acerca de algunos reinos. Daniel 7 es la ampliación de los reinos del capítulo 2, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Reinos que fueron poderosos en su tiempo, pero desaparecieron. Ya no son más poderosos. Entonces, capítulo número 7 de Daniel, de manera especial del verso 9 en adelante, presenta el marco de 3 áreas para que ese reino inconmovible donde Jesús entró, entre en el escenario. Y esta es la primera parte, habla acerca, estamos hablando de Daniel 7, de la cuarta bestia y el cuerno pequeño, del cual no vamos a dilatar de qué se trata, cuál es el asunto, pero habla de un poder grande que se tiene en el mundo, el cual tiene mucho dominio, tiene mucha influencia, pero que no será eterno. Después de ese escenario va entrando ahora a la puerta para un reino donde va a estar el anciano de días, junto con millares de ángeles. Eso es Dios ya entrando en un juicio especial. Amén. Pero me llama mucho la atención, puesto que el capítulo número 7 del libro de Daniel, en el versículo número 13 dice: miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre y vino hasta el anciano de días. Está allí Jesús entrando en ese escenario. Esa secuencia que encontramos en Daniel 7 es muy importante para comprender lo que dice Hebreos el capítulo número 12, de que Jesús está entrando para un reino que es eterno, un reino inconmovible con un propósito muy especial. Es decir, en Jesús hay victoria. En Cristo Jesús hay éxito. Amén. Después de todo lo que pasó con el cuerno pequeño, con los imperios, con las persecuciones, Jesús está aperturando el inicio de un reino inconmovible. Amén, bastante importante. Y yo quisiera mencionar, pastor, especialmente lo que nos habla el libro de Daniel en el capítulo 7 y versículo 18. Lo voy a leer y dice así: pero después el reino será entregado al pueblo del Dios Altísimo y será suyo por toda la eternidad. Amén. Veamos eso. Bastante importante con respecto al contexto en el que estábamos. ¿Por qué es que el pueblo de Dios tiene que tener gratitud? Porque ese reino, ¿qué dice el versículo que acabamos de leer? Dios le entregó ese reino al pueblo. Entonces, qué maravilloso. Estábamos tocando el punto especialmente en donde vivimos en un mundo en donde todo acaba. Nada es para siempre. Y especialmente en el capítulo 2 de Daniel se mencionan poderes grandísimos que gobernaron el mundo en aquellos tiempos. Incluso pues la profecía nos menciona de algunos poderes que hoy en día pues están descritos en la profecía, pero no perdurarán. Ahora, un reino inconmovible es lo que nos espera. Y por Amén. eso, adelantando eso, por eso mismo es que debe surgir el agradecimiento en nuestro corazón, creo yo. Sin lugar a dudas, gratitud solo es el resultado de la obra maravillosa que Dios hace en nuestra vida todos los días. Amén. Y hoy podemos ver un vislumbre incluso de ese reino, porque podemos, tal vez la consumación final de ese reino donde Dios quiere dar a los hijos del Altísimo, probablemente en su esencia real no ha llegado, pero ya se aperturó ese reino cuando Cristo Jesús ascendió al reino de los cielos. Claro, de hecho, bastante desde la importante. muerte de Cristo Jesús, Amén. podemos encontrar, vivimos de salvación en salvación y de victoria en victoria mientras estemos con Cristo Jesús. Amén, qué interesante. Entramos a nuestra primera parte que lo hemos mencionado
cerca del monte Sión. Esa parte es bastante importante, pastor. Bueno, yo quisiera especialmente, ¿por qué es que Pablo en estos momentos aquí, verdad, que esto encontramos en el libro de Hebreos, directamente en el capítulo 12, en el versículo 22 al 24, ¿por qué Pablo utiliza el monte Sión aquí? Algo que usted pueda añadir al respecto de eso. Ujú. Bueno, primero hay que definir qué es Sión, ¿verdad? Exactamente. Sión es el nombre poético que que es usado para referir a Jerusalén. Es el nombre poético para referir de manera especial al pueblo de Dios. Solo que el monte Sión en una raíz literal es un lugar, ¿no? El monte Sión donde Moisés recibió las tablas de piedra, ¿verdad? Conocido también como el monte de Sinaí, el monte Sinaí, y donde Dios quiere tener encuentros especiales. ¿Por qué Pablo hace eco aquí en el libro de Hebreos acerca del monte Sión? Tenemos que referirnos que en Hebreos hay dos montes Sión en dos contextos diferentes. Ese monte Sión que explorábamos hace 2 lecciones pasadas, donde Dios quiere conversar con su hijo, con su pueblo, pero el pueblo dice, no, tenemos miedo, hay temor en nuestro corazón. Mejor Moisés, tú sé. El monte Sión de nuestra lección de esta semana está ahora en un contexto diferente, ya no aquí en el terrenal de la historia de Moisés, Claro. sino es el monte Sión donde Jesús está ingresando para recibir la entronización. De hecho, lo que estamos viendo esta semana es un eco de lo que mencionamos en la lección 1, finalizando Jesús entrando al trono de la gracia para recibir la entronización de Jesús en el reino inconmovible que va a surgir. Jesús entrando en el monte de Sión para recibir la gloria, para recibir ese reino y sobre todo para poder recibir la victoria para los otros victoriosos que serían los hijos de Dios. Amén. Bastante importante. Yo quisiera leer lo que dice Hebreos 12:22. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa. Bueno, aquí encontramos esto tan maravilloso. Es que realmente Pablo ahora ya en el capítulo 12 se está enfocando, está terminando su literatura, está terminando la carta a los hebreos y él evidentemente desea terminarlo con la esperanza del reino glorioso, de ese reino inconmovible que Jesús iba a dar y va a dar a los que permanecen firmes en la fe. Me llama la atención porque dice, os habéis acercado al monte de Sión. ¿Cuándo? Sí, yo no recuerdo. A la ciudad del Dios vivo, dice. Exacto. Nos hemos acercado a la Jerusalén celestial. Nos hemos acercado a la compañía de millones de ángeles, a la congregación de los primogénitos, los que están inscritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús mediador. Y uno se pregunta, ¿y cuándo me acerqué a eso, Omar? Mira, Claro, es cierto. pero ¿cuándo nos acercamos? Fue ese acontecimiento? De hecho, estos versículos tienen muchos conceptos, porque podemos analizar qué es la Jerusalén, la celestial. ¿Qué son los millares de ángeles? ¿Qué son acerca de la ciudad del Dios vivo? O más aún, ¿quiénes son los primogénitos que están inscritos? ¿O el espíritu de los justos hechos perfectos? ¿Son acaso fantasmas? Bueno, hay muchos detalles ahí, pero el consonante mayor nos lleva a nosotros que nos hemos acercado. Y según Pablo en Hebreos, es porque Jesús nos ha llevado hasta allá. Por la fe, nosotros Amén. hemos llegado hasta el monte de Sión. El monte de Sión normalmente es un icono muy importante en el marco del plan de la salvación, porque allí relata el asunto de la presencia de Dios. O sea, nos invita a ir a la presencia de Dios y Jesús fue el que entró allí a esa primera presencia. Y nos dice, nos hemos acercado también nosotros. ¿Pero cómo? Por medio de la fe. Amén. Únicamente. Bastante importante es resaltar, pastor, de que especialmente en la celebración, porque aquí Pablo está diciendo que hay algo maravilloso, como una fiesta, algo glorioso, la asamblea gozosa, dice él. En ese momento, pues, en esa celebración encontramos una innumerable hueste de ángeles.
a Dios mismo y a Jesús, que es el centro de la celebración. Amén. Nos acercamos como parte de la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Recordemos directamente que, pues, hablando de Apocalipsis y Daniel, muchas veces vamos a encontrar la palabra fueron abiertos los libros. ¿Qué contienen esos libros? Bueno, así, pues agregando algo en este momento, los nombres de cada uno de nosotros, nuestros actos, y por medio de eso también entramos a esa asamblea gozosa, porque como veníamos recordando, no es que, bueno, entonces, ¿cuándo vamos a entrar? Claro, eso sucederá cuando Jesús vuelva por segunda vez, pero hasta que eso pase, pues nosotros hoy en día estamos entrando a esa asamblea gozosa y directamente al santuario celestial y al lugar santísimo únicamente por medio de la fe en Cristo Jesús y por medio de lo que estamos haciendo y de lo que se está llevando a cabo y que se está escribiendo en esos libros. Qué preciosa fiesta la que se está viviendo aquí. Claro, exacto. Esa es la fiesta de cuando Jesús ascendió al reino de los cielos. Y que nosotros podemos tener parte de esa fiesta espiritual con Cristo Jesús. Muy bien, bastante importante. El Monte Sión es el lugar donde ocurren bastantes acontecimientos. Pues el Monte Sión, podemos encontrarlo ahí especialmente, es un lugar como que donde Dios mismo desea comunicarse con su pueblo, donde Dios mismo desea interactuar con ese pueblo suyo. Allí en ese Monte Sión también la palabra monte es sinónimo de algo que no se mueve, un monte, algo fuerte, algo que permanece, Sólido. Algo sólido. Ah. Exactamente. Sin lugar a dudas, y es por esa razón que Dios nos invita a acercarnos a ese monte. Siempre a lo largo de la historia Dios es un Dios que marcó la iniciativa para poder ir a los brazos de nuestro Dios y acercarnos a Cristo Jesús. Hoy de la misma manera nos invita a nosotros a acercarnos al monte Sión, al monte de Cristo Jesús, un reino inconmovible. Claro, ahora bastante importante lo que nos menciona el libro de Hebreos en su capítulo 12, versículo 23. Yo quisiera leerlo. Aquí ya nos habla directamente de un juez, ¿verdad? Quisiera leer, dice así: ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ahí entra lo que estábamos comentando anteriormente. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Aquí se nos habla ya, se nos sigue hablando del contexto, ¿verdad? De la fiesta, de la maravillosa obra que se está llevando ahí arriba en el cielo también. Bueno, directamente hablando de eso también se nos habla de un juez. Ese juez, ¿quién es ese juez? Tiene que ser Dios. Exactamente. Tiene que ser Dios el juez que está allí. Y es que directamente yo quisiera dirigirle la siguiente pregunta, pastor. ¿Qué simboliza especialmente o qué significa que Dios es juez? ¿Acaso debe darnos miedo eso? Porque a veces pensamos, Él nos está juzgando, ¿verdad? ¿Acaso debe darnos miedo el hecho de pensar de que Dios es juez, quien nos juzga? De ninguna manera. Me llama la atención porque la primera parte que estamos analizando, ¿verdad? Nos habla de una gran celebración allá en el reino de los cielos. Y en esa gran celebración, un juicio. Nadie, si usted le mandan una carta notarial para que participe en un juicio, ¿qué pasó aquí, verdad? ¿Qué hice yo, verdad? Nadie estaría feliz con apoyar un juicio, pero aquí es una buena noticia. Una buena noticia porque este juicio es a favor de los creyentes. Porque en este juicio no debemos tener miedo, porque en este juicio Cristo Jesús es quien quiere vindicarnos para vida eterna. Un juicio que es previo al advenimiento de Jesús. Claro, bastante importante porque como usted mencionaba, hablando del contexto de lo que hacemos aquí, que alguien vaya y lo llame a uno y le digan, bueno, vamos a hacer un juicio en contra de ti. ¿Qué pensaría uno? No estaría feliz, ¿verdad? Y pensaría, qué miedo, ¿por qué? ¿Yo qué hice? ¿Cuáles fueron mis actos malos? Pero el juicio que se está llevando
os habéis acercado a Dios, el juez de todos, que es quien nos está juzgando, no debería darnos ese miedo, sino que todo lo contrario. Porque estamos siendo juzgados, es cierto, pero también vamos a ser vindicados por medio de la obra maravillosa de Cristo Jesús en el santuario celestial, Amén. respectivamente de lo que empezó en el año 1844, ¿verdad? Cuando Jesús entra al lugar santísimo para que pueda interceder por nosotros también. Debemos saber, hermanos queridos, que nuestros nombres están siendo escritos en el libro de la vida. Sí vamos a alcanzar la vida, o están siendo escritos en el libro de las memorias o en el libro de la muerte. Sobre cada acto que están escritos en aquellos libros viene el juicio. Lo cierto es que esta parte que estamos analizando es un juicio que está a favor de nosotros, a favor de su pueblo, porque el juicio primero tiene que comenzar con la casa, dice la palabra. Un juicio que comenzó efectivamente el año de 1844 y que se constituya hasta el día de hoy. Amén, bastante importante. Yo quisiera dejar especialmente en el pensamiento suyo lo siguiente. Por consiguiente, este juicio no es una mala noticia, es una buena noticia para los Amén. creyentes, porque es un juicio que dictamina a su favor. Querido hermano, mi querida hermana, en estos momentos, usted que nos ve o nos está escuchando, realmente coloquemos nuestra fe en nuestro Señor Jesús. Amén. Sepamos y entendamos que Él desea salvarnos. Únicamente, tampoco Él va a venir a arrastrarnos, a decirnos que quiere salvarnos. Lo único que debemos de hacer nosotros es decirle: Señor, está bien, ya basta de correr, ya no quiero seguir luchando en contra de ti. Aquí está mi vida. Entregarle todo lo que hay en nosotros para que Él pueda salvarnos. Vamos a ir al siguiente corte, pero no se vaya, porque ya volvemos con más en el programa Escudriñando las Escrituras. Amén. Entramos a nuestra segunda parte. Gracias le damos a usted porque está siguiendo con nosotros lo que es Escudriñando las Escrituras, invitándolo siempre a que pueda leer la cartilla de Escuela Sabática. Recuerde que es un estudio mundial que realiza la Iglesia Adventista y pues juntos nos llenamos de la misma esperanza. Bueno, en estos momentos directamente hablamos de algo tan importante: conmoverá el cielo y la tierra. Ahora, pues bastante maravilloso es resaltar esto, pastor. De algo que es inconmovible pasamos a algo que conmoverá, ¿verdad? Sinónimo de conmoverse, de mover algo. Ajá. ¿Qué podemos entender de esto, pastor? Me llama la atención porque el punto que vamos a ver a continuación tiene que ver con que nuestro Dios siempre tiene control de este mundo. Exacto. Él tiene el control del universo. Y en su infinita gracia, en su infinita misericordia, Él permite diversas oportunidades para que nosotros podamos entrar a ese reino inconmovible que Él nos lo va a dar. Y vivimos en un mundo muy frágil, muy débil, y fácilmente podemos nosotros asustarnos con algún temblorcito pequeño. Recientemente pasó y ¿qué pasó aquí? Se movió todo este asunto. Pero nuestro Dios, como vimos en la parte antes del corte, nuestro Dios está con nosotros, está con su pueblo. Amén. Y en medio de tantas situaciones difíciles, Dios está con sus hijos. Bastante importante. Bueno, yo quisiera leer directamente lo que nos habla el libro de Ageo, en el capítulo 2, versículos 6 al 9. Del 6 al 9 nos habla lo siguiente: dentro de poco haré temblar el cielo y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones y traerán sus riquezas y mi templo se llenará de gloria. El Señor Todopoderoso lo afirma. Míos son la plata y el oro. Este segundo templo será más hermoso que el primero. Entonces haré que haya paz en este lugar. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo. 3 versículos que nos hablan especialmente de algo tan importante, eso que se resaltó, el temblor,
¿verdad? Ese hecho de que Dios hace manifestar su gloria. Yo quisiera hacerle la pregunta, pastor, ¿en qué momentos o qué simboliza en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, ese hecho de temblar? ¿En qué momento, por ejemplo, Dios manifestó eso? ¿Y por qué quería manifestar Dios cuando nos habla especialmente de eso, de temblor y de las señales que se manifiestan en el cielo y en la tierra? Ujú. Normalmente el temblor en el Antiguo Testamento es una clara figura, es una forma como Dios quiere presentarse al pueblo. Hay muchos ejemplos en la palabra de nuestro Dios donde encontramos que a través del movimiento, del temblor, de los truenos, de los relámpagos, en el torbellino, etcétera, Dios busca presentarse. En el contexto, todo este asunto que tiene que ver con el temblor y se conmueve el cielo y la tierra, porque esto está en el marco de lo que dice Hebreos 26 del 27, ¿verdad? Que Dios conmoverá el cielo y la tierra. Está en ese asunto donde nuestro Padre Celestial y Cristo Jesús buscan presentarse al pueblo, porque quiere marcar algo muy especial, un ícono único, por así llamarlo, para llamarlos a sus brazos de amor y marcar una distinción de un juicio, porque aquí seguimos hablando de un espacio de juicio, porque si se va a marcar aquí la presencia, bueno, primero el viento y poder marcar los temblores es la presencia de Dios, no lo pueden resistir. Pero en el marco de Hebreos, algo más quiere dejarse entender, porque, por ejemplo, si nosotros analizamos Éxodo, encontramos que Dios quiso manifestarse al pueblo, hablarles al pueblo, y el pueblo temió, ¿verdad? Un movimiento sísmico. Podemos nosotros ir al libro de Salmos 18:7, y ahí se encuentra el texto bíblico como dice, la presencia de Dios quiere estar con el pueblo de Israel, y empiezan a haber temblores y movimientos sísmicos. La presencia de nuestro Dios, el temblor y el movimiento. En el Jericó se observa ese mismo escenario, un gran movimiento, es la presencia de Dios, las paredes se caen. Lo podemos ver en el libro de Números y Levíticos, cuando Dios va a manifestar su presencia, cuando el pueblo murmura, se queja y siempre está allí criticando, dice mejor volvamos, dice no, la presencia de Dios aparece y de pronto se abre la tierra y son consumidos los injustos. Y podemos analizar la historia de Barak y Débora cuando van a enfrentar a Sisara. Y allí dice la palabra de Dios que está la presencia de nuestro Dios como en un terremoto se va a presentar. Y en ese marco y en ese escenario que se está mostrando, Dios les va a dar la victoria. Pero ¿y cómo se presentó Dios? A través de un gran terremoto y les dio un gran libramiento. Todos estos escenarios podemos mencionar más, pero mencionados en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús resucitó en el sepulcro, también hay en el Nuevo Testamento. Un gran terremoto ocurrió, la presencia de Dios manifestándose. O sea que todo el terremoto, movimientos sísmicos, en la palabra de Dios es una figura de la presencia de Dios que quiere pronunciar algo. ¿Qué quiere pronunciarse en el libro de Hebreos? Es un asunto interesante. Claro. Bueno, después de describir la reunión festiva que hace Pablo en el libro de Hebreos, que tuvo lugar en el cielo especialmente, Pablo les advierte a los lectores que deben prestar atención a la voz de Dios porque Dios hará estremecer una vez más, no solo la tierra, sino también el cielo. Pablo está diciendo esto, que es bastante importante. Bueno, yo quisiera leer con usted, pastor, directamente lo que nos habla el libro de Apocalipsis. En el capítulo 18, versículos 19 y 20, en donde vemos un contraste semejante a esto. Nos dice así, y se echaron polvo en la cabeza, llorando y lamentándose, y gritaron, ¡ay, ay de la ciudad! Con su riqueza se hicieron ricos todos los que tenían barcos en el mar, y en un instante ha quedado destruida. El versículo 20. Tú, oh cielo, alégrate por causa de esta ciudad, y alégrense ustedes los del pueblo santo y los apóstoles y los profetas, porque Dios al condenarla les ha hecho justicia a ustedes. Estos dos versículos hablan especialmente de algo importante, de un grupo de personas que no están contentos, llamémosle así, por el juicio que se está llevando a cabo y por la justicia que se llevó a cabo. Pero un grupo de personas que sí
Dice el versículo, ustedes del cielo alégrense por causa de la ciudad, porque cuando Dios está haciendo esto, en realidad les está haciendo justicia a ustedes. Hoy en día, el hecho de que sepamos y conozcamos que Jesús está haciendo una gran obra en el santuario celestial no significa que eso ya haya terminado. Es decir, que cada uno de nosotros está siendo juzgado. ¿Cuál será el veredicto que se nos ha de llevar a cabo? Eso es tan importante de que nosotros cuidemos también nuestra vida espiritual, porque como nos expresa aquí Pablo, advierte a los lectores que deben prestar atención todavía a la voz de Dios, porque hará estremecer una vez más pues lo que es el cielo y la tierra, y directamente es decir, manifestarse. Esto está en un contexto de lo que dice el libro de Hebreos. Podemos nosotros leer el Hebreos capítulo 12, verso 26, donde menciona: su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: una vez más conmoveré, y no solamente la tierra, sino también el cielo. Lo que usted leía en el libro de Apocalipsis, el libro de Ageo y las historias que hemos visto, cada uno tiene un contexto. En el Antiguo Testamento el contexto del juicio de Dios, la ira de Dios, pronunciamiento de Dios, etc. En el libro de Apocalipsis vemos allí acerca de lo que va a ocurrir, pero en el tiempo del fin, ¿verdad? Una forma de manifestar un juicio de Dios, donde es de manera específica para eliminar a los enemigos de Dios. El libro de Hebreos, capítulo número 12, versículo 26, texto leído, nos está narrando el escenario de la destrucción que se va a marcar para los injustos, para los malos, para los inicuos, para los que no hicieron el bien. Y me llama la atención porque esto es un claro contraste a lo mencionado en el tema pasado antes del corte, donde había un juicio en esa gran fiesta, pero ese juicio no hay por qué temer, porque ese juicio es para vindicar a los justos. Pero aquí no, aquí sí agárrense los malos, agárrense los injustos, porque lo que Hebreos busca presentar aquí se refiere a la destrucción de los malos, de los enemigos de nuestro Dios. O sea, aquí no hay por qué temer, no hay por qué tener miedo de lo que está ocurriendo en el contexto. Y si tenemos miedo es porque no estamos con Dios. Es cierto. Y si hay temor es porque no estamos estudiando la Biblia. Y si hay temor es porque no estamos yendo a la iglesia. Y si hay temor es porque nuestra vida no está bien con Dios. Pero todo aquel hijo de Dios no debe temer. O sea, aquí vemos claramente la contraparte de la otra parte del juicio. Todos serán juzgados según sus obras. En la primera parte, para vindicar. Es cierto. En la otra parte, para su sentencia de muerte. Conforme a lo que uno haya Conforme hecho. lo que uno haya ¿verdad? realizado. Esto es tan importante. Así que, queridos hermanos, recordemos, debemos de cuidar esa parte espiritual de nuestra vida. Debemos de estar constantes cuidando esa parte, porque pues nadie sabe cuándo uno va a ser juzgado. Yo no puedo saber, bueno, mañana empieza mi tiempo para que yo pueda ser juzgado. Entonces, a partir de mañana, por ejemplo, ¿verdad? Yo voy a empezar a portarme bien. No sabemos. Cabal, y yo ya fui juzgado. ¿Cuál fue mi veredicto? Eso es tan importante que debemos de enfocarnos en eso, pastor. Entramos también, esto nos traslada directamente a lo que nos habla un reino inconmovible. Nuevamente, como veníamos mencionando anteriormente, la palabra inconmovible significa algo que no cambia, que no tiene cambio, sino que permanece firme. Exacto. Dios anunció que conmoverá el cielo y la tierra, lo que significa que destruirá a las naciones enemigas. Sin embargo, hay algunas cosas que no se conmoverán, que no serán destruidas. Ahora, pastor, yo quisiera preguntarle, ¿cuáles son esas cosas? Las cosas eternas, las cosas que Dios lo ha designado, porque el temblor que estamos viendo nosotros en esa parte de nuestra lección, ese gran movimiento es para destruir finalmente a los inicuos, a los malos, pero ese mismo movimiento vindica y purifica un reino inconmovible. La instauración, por así decirlo, definitiva de un reino para siempre con Cristo Jesús, donde ya están allí los salvados, los justos. Y eso nos hace eco otra vez al libro de Daniel. Exactamente, bastante importante. Bueno, aquí especialmente encontramos lo que Dios nos habla. Pues directamente, pastor, muchas traducciones modernas de Hebreos
especialmente del capítulo 12, versículo 27, sugieren que el temblor del cielo y de la tierra significan que estos serán removidos y desaparecerán para siempre. Pero siempre aparece eso, ¿verdad? El cielo y la tierra, pues Dios nos da una promesa de que volverá a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, el cual, eso sí, será inconmovible. ¿Qué podemos extraer de eso? ¿Y qué esperanza nos trae el hecho de saber de que todo esto, lo del mundo, es cierto, se va a acabar? Y vamos en ese camino y lo vemos en nuestros tiempos, lo que está sucediendo en el mundo. Pero ¿qué esperanza nos trae de esperar ese reino inconmovible? El libro de Daniel, capítulo número 2, el versículo 44, y luego Daniel 7, el versículo 18, mencionan: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Y el capítulo número 7, en el versículo número 18, texto que ya también leímos, dice: me acerqué a uno de los que allí estaban y pregunté la verdad acerca de todo aquello. Me habló y me hizo conocer la interpretación de aquellas cosas. Y dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Ese reino es la instauración entonces de un reino sempiterno. Esa misma destrucción que va a haber va a purificar. O sea, lo que Dios va a hacer es crear un cielo nuevo, una tierra nueva. Las cosas viejas pasaron. Estamos haciendo eco de lo que dice Apocalipsis capítulo número 21. Es un reino donde los justos recibirán aquel reino, aquel que jamás será destruido. Un lugar donde todos los redimidos podremos estar viviendo. Un reino donde no podemos faltar nosotros, porque somos llamados para ser ciudadanos de esas mansiones celestiales. En otras palabras, el Creador nos sostiene en medio de esa gran movimientos, de ese gran turbulencias, de ese temblor y terremoto que van a ocurrir. Nuestro Dios cuida de sus hijos, nos sostiene. Amén. Creo que este marco lo podemos llamar el sellamiento. No está en el contexto de sellamiento, pero ahí están protegidos los que fueron sellados por nuestro Dios. Claro, bastante importante. Bueno, la pregunta podría ser, pastor, ¿cómo es que muchas veces nos está yendo en el zarandeo? Muchas veces somos zarandeados, ¿verdad? Movidos de un lugar a otro por causa de la fe. ¿Cómo nos está yendo actualmente en eso? Si no nos va muy bien, ¿qué decisiones podemos tomar para conseguir ayuda en este tiempo importante, directamente de parte de Dios? ¿Verdad? Muchas veces, pues quizás hay algún hermano, incluso yo he escuchado a hermanos, ¿verdad?, decir: parece que Dios se ha olvidado de mí. Recordemos muy bien que el reino que Dios nos promete, puede que pasemos por persecuciones, por dificultades, problemas de salud, económicos, cualquier cosa. Pero el reino que Dios nos promete, el reino que nos espera, amén, es un reino inconmovible, en donde, como dice Apocalipsis, y eso está lleno de esperanza, ya no habrá llanto, ni dolor, ni clamor, ¿verdad? En donde directamente Dios será el que implemente la justicia con todos aquellos que quizás en la tierra sufrieron, pero en el cielo hallarán su refugio y su recompensa. Vivimos ya en un tiempo de pre-zarandeo, podemos llamarlo inclusive. Es cierto. La pandemia a muchos los ha dejado fríos espiritualmente, a muchos. Muchos se han preocupado más por conseguir el alimento, que es parte de buscar un trabajo, que es interesante, y han descuidado el asunto espiritual. Si alguien está pasando momentos difíciles, si alguien está atravesando momentos bien complejos en su vida porque ha llegado el zarandeo a su vida, porque tiene que ver a dónde seguir, fiel a nuestro Dios o ir a trabajar en el día santo, sábado, que corresponde, ¿verdad?, como pueblo adventista. Si mantenerse firme a los principios de nuestro Dios o estamos acariciando las cosas de este mundo. Vivimos diariamente tomando decisiones que marcarán cuál será finalmente el rumbo de nuestra vida y qué decisión hemos de tomar nosotros para el reino de los cielos. Este zarandeo actual que nosotros estamos viviendo actualmente nos debe llevar a conectarnos más con nuestro Padre Celestial y percibir que las cosas que vienen por delante son algo eterno.
O sea, no se trata de 70 años de vida al lado de Cristo, no se trata de 80 años de vida al lado de Cristo, se trata de un reino inconmovible, Amén. un reino eterno que Dios nos quiere ofrecer. No es posible, ¿sabes, Omar? No es posible que podamos nosotros perder la salvación, ese reino, cuando toda la hueste angélica está luchando para que nosotros podamos ser salvos, cuando nuestro abogado será nuestro mismo juez. ¿Cómo poder perder aquel juicio? No me cabe a la mente poder perder nuestra salvación conociendo la Santa Biblia. Amén. Tenemos que armarnos de la armadura de nuestro Dios. Tenemos que fortalecernos en Cristo Jesús. Dios ya nos ha dado la victoria. En la cruz del Calvario, cuando Él dijo consumado es, allí se encontró la oportunidad para nosotros alcanzar la salvación. ¿Qué haremos nosotros? Esa es una decisión que debemos de tomar. Ahora, la Biblia también expresa, no solo tú, sino y tu casa también, tu familia, ¿qué está habiendo? Llegó un zarandeo a toda tu casa, tenemos que buscar crecer en Cristo Jesús. Miren, hermanos queridos, Dios está llamándonos para ir a sus brazos de amor. Él está cuidando de su pueblo, Él está cuidando de sus hijos, Él está sosteniendo, Él tiene el control de este mundo. Hoy vemos guerras, y no solo rumores, guerras literalmente. Exacto. Vemos tanta situación difícil, miles de personas que están muriendo. ¿Y dónde estamos nosotros en este escenario del gran conflicto para el tiempo del fin? Si no estamos en Dios, ¿dónde estamos? No hay otra vía. Hay más de 30.000 religiones hay más de 30.000 religiones según un estudio realizado en el 2015. Hoy debe haber mucho más probablemente. Pero en base a ese asunto, ¿qué está marcando nuestra vida espiritual? ¿Qué está marcando nuestro asunto? ¿Estamos del lado de Cristo o cómo estamos percibiendo nuestra vida? Creo que es un asunto de que nuestro corazón no puede también moverse fácilmente, que sea un corazón inconmovible para nuestro Dios. Amén. Claro, pastor, bastante importante. Eso realmente debe traernos esperanza, meditar cada mañana, cada anochecer, en los momentos de dificultad, que está Amén. pronto por llegar, un reino inconmovible, en donde ahí sí la maldad no tendrá lugar para adentrarse en el corazón de los seres humanos. Es el reino que Jesús nos ha prometido dar. Vamos a ir a la siguiente pausa, pero usted no se mueva, quédese con nosotros en este estudio. Entramos ya a nuestra tercera parte, agradeciéndole siempre a usted por estar con nosotros. Es una bendición realmente, pues, estar estudiando la palabra de Dios y lo que nos trae. Pastor, podríamos decir que esta tercera parte se enfoca en la parte aplicativa de lo que nos habla la lección de escuela sabática, de tener gratitud hacia Dios. Esa acción de agradecer. Ahora, hay muchas formas o ideas que podemos tener de cómo agradecer a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿De qué forma nosotros podemos agradecer a Dios? ¿Verdad? Tal vez solo diciendo gracias, o de qué manera. Bueno, eso lo vamos a estudiar durante el lapso de estos minutos. Hebreos concluye esta parte señalando que la respuesta apropiada a Dios por todas las cosas maravillosas que ha hecho por nosotros es mostrarle gratitud, ofreciéndole una clase adecuada de adoración. Eso es bastante importante. Estamos ya en el contexto de un juicio y adoración. Apocalipsis capítulo 14, verso 6 dice, adorad. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía, dice el Evangelio eterno. Versículo 7 dice, adora aquel que hizo El los cielo, cielos y la tierra. En un contexto que estamos viendo en nuestra lección de ese juicio previo al advenimiento de Jesús. Y sintetizar el concepto de adoración es un asunto muy delicado, porque adoración no solo significa ir a la iglesia. Adoración no solo significa dar mis diezmos y ofrendas. Adoración no solo significa compartir la palabra de nuestro Dios. Adoración, según esta lección, vamos a ver que lleva a algo mucho más grande e impresionante.
Claro, bueno, yo quisiera mencionar lo que dice el libro de Hebreos en su capítulo 12 y versículo 28. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, hablando del reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como Él le agrada, con temor reverente. Algo que usted mencionaba. De qué forma hablar de adoración hoy en día podemos pensar en muchos conceptos, pero hay un conjunto de conceptos que podemos entenderlo como la única forma que le agrada a Dios. Directamente hablando, nos habla de apoyar a los demás. Esa forma es como nosotros manifestamos nuestra gratitud. Por ejemplo, ayudando a los desamparados, ayudando a los necesitados. Ahora, necesitados hay en todo lugar. No podemos decir que podemos ir hasta el otro lado del mundo para ayudar a alguien. Amén. Están tal vez ahí nuestros vecinos, quienes necesitan esa ayuda de alguna o de otra forma. El capítulo número 13 de Hebreos, versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Gloria a Dios, aleluya, amén. Dios te bendiga. Vamos a la iglesia. Es cierto, es parte de, pero aquí no termina el texto bíblico. Es lo que tú mencionabas. El versículo 16 dice: y de hacer el bien y con la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ya lo mencionaba, este asunto es un asunto muy práctico. De nada tendría éxito, de nada tendría bendición la lección que hemos estudiado. Hay un reino inconmovible, Dios está con nosotros, Dios te va a cuidar, el juicio que viene es para vindicarte a ti, para vida eterna, así que Dios te ama, viene un gran temblor, cielo y tierra tiemblan, todo se acaba, pero Dios te va a cuidar a ti, Él te va a proteger. De nada va a servir que todo este asunto si nosotros no adoramos a nuestro Dios con nuestras manos. Y nuestras manos implican acciones. Ya tú lo decías, acciones solidarias, acciones de amor. Este punto vamos a analizarlo muy profundamente en nuestra lección número 13 de Escuela Sabática. Pero es claro poder mencionar qué amor fraternal estamos brindando. Y es un asunto práctico. O sea, a mí me gustaría que este tiempo que estamos teniendo aquí brindemos ideas prácticas, cómo poder mostrar ese amor fraternal, porque es cierto, todos sabemos, hagamos esto, aquello, pero ¿cómo poder expresar ese asunto? Y necesitamos crear ideas, buscar e innovar, poder formular planes en que nuestra gratitud a nuestro Dios no solo sea de labios, sino sea un asunto de corazón y de manos. Bastante importante que el agradecimiento va añadido con las acciones. Es lo que Pablo está queriendo decir en el versículo 16 del capítulo 13. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Esto lo que encontramos aquí es la clave de lo que nos habla, especialmente de tener la gratitud, Amén. de tener esa gratitud para con Dios. ¿Cómo? Ayudando a los demás, compartiendo con los demás lo que tenemos. Esas son las formas claves de agradar a Dios y de agradecerle a Él por todo lo que hemos estudiado, porque Él pues nos reivindica en el juicio, porque Él nos tiene preparado un reino inconmovible, porque Él vendrá por segunda vez, porque Él pues tanta cosa maravillosa que hizo por nosotros. Ahora lo que nos resta a nosotros es decir: Señor, gracias, pero no solamente, como usted decía, de palabras, sino que de acciones, de movimientos, ayudando a los demás, apoyándole con lo que se pueda a nuestros prójimos. Sí, yo quiero mencionar aquí a nuestros hermanos: adora a Dios no como tú crees que debes adorar a Dios. O sea, no importa lo que tú crees, cómo tú quieres adorar a Dios. Yo quiero adorar a Dios de mi manera y así tengo que adorar a Dios. Muchos creen y dicen: no, el mundo. Tú puedes creer que el mundo es plano. Tú puedes creer que el sol es quien gira alrededor de la tierra. Pero la realidad no es así.
La realidad es que Dios dejó todo un sistema de cómo es, así Dios también quiere ser adorado. Y es un asunto muy clave en nuestra vida cristiana. Si queremos adorar a Dios, ponte a hacer cosas buenas en pro de nuestro prójimo. Empieza a predicar la palabra de nuestro Dios. Agarra tu lección de la fe de Jesús. Busca un estudiante de la Biblia. Comparte la buena nueva de salvación. Cada día junta allí tus 2, 3 víveres y arma tu canastita y ve a una persona y déjale esa canasta básica. Ve a compartir amor en este tiempo. Esta semana tú tienes que ponerte, querido hermano, apreciada hermana, un plan de qué vas a hacer. Si no haces nada esta semana que vamos a ingresar, o la semana nueva que vamos a ingresar, y si no vas a visitar, si no vas a ir a orar, si no vas a ir al hospital, si no vas a ir a la cárcel a visitar a alguien, estoy dando ideas diversas, si no vas a hacer algo, entonces de nada fue la lección de bendición para nosotros. Es decir, hermanos queridos, yo les animo en el nombre de nuestro Dios a vivir una experiencia de vida práctica, a vivir una experiencia con acciones. Si tú quieres allí visualizando por alguna red social, escribe en la caja de comentarios y dice: yo quiero salir a hacer una obra misionera, pero necesito instrucción. Déjanos saber que con mucho gusto podemos llegar. Tú quieres escribir allí: yo esta semana me comprometo en el nombre de Dios a visitar a alguien y llevar algo. Hazlo, porque eso es necesario en nuestra vida práctica. Eso es clave para nuestro crecimiento espiritual. Eso es también clave para nuestra formación de carácter. Y Dios nos ha llamado en este juicio para no estar caídos. Amén. Hemos sido llamados para ir de victoria tras victoria en el nombre de nuestro Dios. Bastante importante, queridos hermanos, recordemos muy bien que algo maravilloso nos espera. Amén. No desesperemos, no desanimemos, por favor, no dejemos de creer en Jesús, no dejemos de confiar en Él. Confiemos bastante, incluso como lo estudiamos la semana pasada, la fe no es una fuerza de voluntad, no proviene de nosotros, es un don de Dios. Pidámosle a Dios: Señor, no tengo fe, ser claros con Él tal vez, ¿verdad? No tengo fe, pero quiero tener fe. Dame pues esa capacidad de creer en ti. Y Dios nos tomará del brazo, nos tomará de la mano para llevarnos poco a poco hasta la vida eterna. Queridos hermanos, en estos momentos, la gratitud, todo lo que estudiamos esta semana, la gratitud, el hecho de que se está llevando a cabo un juicio investigador, el hecho de que este mundo va a pasar, todos los reinos son conmovibles, pero hay un reino inconmovible que nos promete Jesús darnos, trae esperanza a nuestro corazón. Amén. En estos momentos, le invito a usted, donde sea que se encuentre, a inclinar el rostro. Vamos a conversar con Dios, vamos a orar. Amén. Padre nuestro, que su morada está en las alturas de los cielos. Santo, santo y santo es su nombre. Gracias, Señor, por su palabra, por su sagrada escritura, porque pues realmente usted, Señor, nos trae tanta esperanza en este mundo caído. Nos dice que no estamos solos. Ayúdenos a ir mejorando cada vez, a que esto que estudiemos y que estudiamos pueda ser tan efectivo en nuestra vida material y espiritual para seguir avanzando hacia la Canaán celestial, la tierra que usted nos ha prometido. Por favor, bendiga grandemente a cada uno de nuestros hermanos que en estos momentos están escuchando y están viendo por las diferentes plataformas del internet. Que el Espíritu Santo pueda ser derramado sobre nosotros y ayúdenos siempre a mantenernos fieles. Ayúdenos a tener ese agradecimiento en obras para con usted, compartiendo con los demás lo que tenemos en conocimiento y también en esas obras que a usted le agradan. Le suplicamos, por favor, y le agradecemos, rogándole todo esto en el nombre santo y nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.